Entonces, la pizarra. Ahí. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, se ve. Bien. Perfecto. Vamos a comenzar. Lunes 10. Así es. Muy bien. ¿Y dónde queda? Esperen que me cambia la... No, me cambia la configuración de la barra de... Esperen un segundo, después no voy a poder hacer pausa, no es un lío esto. Un segundo. La barra del escritorio me cambió. Y después no voy a poder hacer lo que hacía antes. ¿Dónde estamos con esto? Barra. Panel. Acá. ¿Dónde está esto? Cambiar, combinar ventana en un solo icono. Ahí está. Esto es mejor así. Ahí creo que está mejor. A ver. Vamos a regular esto. A ver, configuración. Un segundo. ¿Dónde está el panel? Vamos a tarea. El escritorio. Ahí. Vamos a ver. Una aplicación de grabación. Ahí está. ¿Y dónde está? Grabación. F7, pausa. Ahí. Esta nueva grabación. Bueno, ahora sí. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Ahí. Y vamos a detener esto. Bueno, muy bien, buen día. Entonces, estamos grabando. Hoy es 10 de mayo de 2021, Comisión 1 K2. Vamos a desarrollar el tema de la unidad 2, que es estática. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Arrancamos entonces. Ahí pueden ver arriba el listado de temas que abarca la unidad 2, estática. Estática del punto material, fuerza resultante, condición de equilibrio, estática del cuerpo rígido, acción, reacción, momento de fuerza, cuplas, condiciones de equilibrio. Bueno, muy bien. Definición de la parte esta de la física estática, la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo. Analiza quiere decir las causas y condiciones que hacen que el cuerpo permanezca en reposo. Ferreira, ¿ya va a terminar de hacer ruido? Un segundo, ahí paré la grabación.
Bueno, los cuerpos que vamos a analizar en estado de reposo, que también le vamos a llamar equilibrio, es el punto material y el cuerpo rígido. Señores, o hacen silencio o grabo la clase y se las mando. Y chao, se acabó la joda. ¿Qué prefieren? O les silencio el micrófono a todos. Elijan una. Silencio el micrófono a todos. Silencio el micrófono, profe. Silencio los micrófonos, profe. Bueno. Vamos a ver cómo hacemos esto. Dejar de compartir esto. Entonces, seguridad. Ay. Levanten la mano si quieren, o yo voy a hacer una pausa y ahí preguntan. Vamos a arrancar entonces. Muy bien. Un punto material es un cuerpo que, por definición, es un punto, no tiene tamaño, pero sí tiene masa. No tiene la forma, más que no puede tener forma porque no tiene tamaño, y solamente se puede trasladar. En cambio, un cuerpo rígido es un cuerpo que tiene tamaño, tiene una forma estable. ¿Qué quiere decir? No se puede deformar. Tiene masa y no solo se puede trasladar, sino que puede rotar. La diferencia entre un cuerpo que es un punto material o cuerpo puntual, ¿sí? Esto es punto material, lo que está acá al comienzo de la unidad, y esto sería rígido. Vamos a ver algunas definiciones previas para entender cuando decíamos qué puede hacer un cuerpo y qué puede hacer el otro. Y temas que después vamos a ver más adelante en otra unidad, donde veamos específicamente movimiento, pero son estos. La traslación. Por traslación entendemos el movimiento en el que los puntos del cuerpo se mueven en la misma dirección, con la misma velocidad y aceleración. Esto de velocidad y aceleración lo vamos a definir formalmente en la próxima unidad cuando veamos cinemática. Pero gráficamente podemos ver que el cuerpo se mueve paralelo a sí mismo, ya sea en línea recta o haciendo una trayectoria curva, pero sigue siendo traslación. Fíjense que la orientación del cuerpo no cambia. Acá podemos ver en esta rueda tipo de parque, donde están las sillitas estas colgadas, las sillitas van girando colgadas y en todo momento mantienen su orientación. Es una traslación curvilínea, ¿sí? La que hacen las sillitas. En cambio, lo que hace la rueda azul es una rotación. Rotación. Un sólido rígido realiza un movimiento de rotación cuando sus partículas describen circunferencias alrededor de una recta llamada eje de rotación. Entonces, acá podemos ver, a diferencia del dibujo anterior donde el cuerpo se trasladaba, acá rota y todos los puntos no hacen el mismo recorrido, sino que hacen trayectorias circunferenciales concéntricas con un punto que es el centro de esa circunferencia. Acá tenemos otro ejemplo y acá otro. Continuando con las definiciones previas, vamos a hablar de la primera ley de Newton o la ley de inercia. Esta ley postula que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial de movimiento, ya sea reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo va a permanecer en reposo a menos que venga una fuerza que haga que salga del reposo, básicamente desde el punto de vista de la estática.
El tema de movimiento rectilíneo uniforme lo vamos a ver después. Cuando... Ahí estoy viendo el chat, a ver qué es lo que dicen. No está compartiendo pantalla. Se desconectó la pantalla, bueno. Vamos a empezar de nuevo entonces. A ver, esto está saliendo mal hoy. Bueno, vamos a seguir. A ver. Entonces, vamos de nuevo. A ver, Open Board. Ahí, ahora sí estamos compartiendo pantalla. Y vamos a empezar de nuevo. Ahí está. Iniciamos grabación. Lunes 10 de mayo 2021, comisión 1K2, tema estática. Arrancando, tenemos que la estática es la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo. ¿Qué tipo de cuerpos vamos a ver? El cuerpo que se llama punto material, que es un cuerpo que por definición es un punto, no tiene tamaño, sí tiene masa, no tiene forma, porque no tiene tamaño justamente, y solamente se puede trasladar. ¿Qué es esto de trasladar? Ya lo vemos a continuación. Un cuerpo rígido tiene tamaño, tiene forma estable, o sea que no cambia, por eso es rígido. Tiene masa, se puede trasladar y rotar. Entonces vamos a definir qué es traslación y rotación. Traslación es el movimiento en el que todos los puntos del cuerpo se mueven en la misma dirección, con la misma velocidad y la misma aceleración en cada instante. Intuitivamente podemos mostrar acá la idea. En forma gráfica se entiende que el cuerpo se mueve paralelo a sí mismo en todo momento, independientemente de qué signifique específicamente velocidad y aceleración, que es algo que vamos a ver después en la próxima unidad. Un segundo. Vamos a... Ahí. Ahora sí, continuamos. Bien. Acá vemos que el cuerpo se traslada porque se mueve paralelo a sí mismo en todo momento. Si dibujamos el segmento entre dos puntos AB, este segmento siempre permanece paralelo a sí mismo, ¿ven? A pesar de seguir una trayectoria curva acá también. Acá si trazamos estos ejes en estas sillas que están colgadas en esta rueda de parque, en todo momento se mantiene en la misma orientación el cuerpo que la silla. Entonces se está trasladando en una trayectoria curva, pero sigue siendo una traslación. En cambio, la rotación es un movimiento en el que las partículas del cuerpo describen circunferencias alrededor de una recta llamada eje de rotación. Acá vemos que este sería el eje en el punto A, un eje perpendicular al plano, y esto estaría rotando de esta manera. Acá vemos una representación de una pelota rotando alrededor de un eje longitudinal, y acá una polea con correa que está girando alrededor de un eje fijo, en un sistema mecánico. Continuando con definiciones previas para entrar en tema estática, vamos a hablar de la primera ley de Newton o ley de inercia, y dice que un cuerpo no va a cambiar por sí solo su estado inicial, o sea, reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuyo resultante no sea nula. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo va a quedar en reposo, si está en reposo, y para que salga de reposo hace falta que actúe una fuerza distinta de cero, básicamente. Y si no actúa ninguna fuerza, va a tratar de mantener su velocidad. Será cero si está en reposo o rectilíneo uniforme. Esto vamos a volver nuevamente, si no queda claro, en la unidad 3, cuando veamos dinámica, así que no se preocupen por eso. Simplemente por ahora lo que queremos decir es que si un cuerpo está en reposo, la única manera de sacarlo del reposo es aplicarle una fuerza. Entonces,
¿Qué es una fuerza? Desde el punto de vista de la estática, es una magnitud física que tiene la capacidad de sacar un cuerpo del estado de reposo. Como veíamos acá, luego en dinámica y elasticidad completaremos el tema de la definición de fuerza, lo vamos a ver después. Por ahora, fuerza, magnitud física que tiene la capacidad de sacar de reposo a un cuerpo. Es una magnitud vectorial, la unidad en el Sistema Internacional de Medidas es el Newton. Entonces, de acuerdo con la primera ley de Newton, para que un cuerpo permanezca en reposo, no debe actuar ninguna fuerza sobre el cuerpo. O si actúan varias fuerzas simultáneamente, deben cancelar sus efectos. Acá tenemos un cuerpo de forma genérica y regular, es un cuerpo plano. ¿Cómo lo podemos imaginar? Imagínense que es un trozo de madera terciada, madera que es plano, está cortado con esta forma y está apoyado sobre una mesa perfectamente lisa, donde no tiene ningún tipo de rozamiento, se puede mover libremente. Acá en este cuerpo vemos en este caso que en este punto aplicamos una fuerza F1 con esta dirección y sentido, y en este punto aplicamos una fuerza F2 que tiene un sentido opuesto y está en la misma dirección, en la misma línea de acción. ¿Qué es la línea de acción? Esta línea de puntos verde. Línea de acción es la recta donde está el vector fuerza en este caso. ¿Qué sucede en este caso? La suma de estas dos fuerzas, como vectores, son fuerzas del mismo módulo, sentido opuesto y están en la misma línea de acción, la suma de las fuerzas da cero. Y el cuerpo no se traslada y no rota, o sea que permanece estático. ¿Bien? Voy a ver si necesitan hacer alguna pregunta. Acá, a ver, voy a habilitar. Benjamín Chaile tiene una pregunta, vamos a ver qué necesitan hacer. Vamos a dejar de compartir un segundo esto. Y ahí pueden activarse el micrófono. A ver, ¿cuál era la pregunta de Chaile? ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, no sé si se me escucha. Yo creo que le quedó la mano levantada de hace rato que intentábamos decirle que no había compartido la pantalla. Bueno, listo, y le bajé la mano. Bueno, dejamos habilitada para que pregunten si necesitan algo, hagan silencio si no hace falta preguntar nada. Entonces, vamos entendiendo hasta acá. Sigamos. Acá. Ah, boa. Acá tenemos. Un segundo. Matías. Hasta luego. ¿Dónde está? Matías se va de la clase. A ver. ¿Dónde anda? Esto es muy simple. Matías Fernández. ¿Me está escuchando? O Matías Ferreira, Abdalo. Yo lo tengo desactivado mi micrófono, profesor. Y Abdalo. No, es Fernández. Matías Ferreira. Matías Ferreira, ¿no? Sí, Bueno. Matías Nicolás. Sabía que estaba activado. Matías Ferreira, ¿dónde anda? ¿Ya salió? Profe, le estoy hablando de... No sabía que estaba activado, perdón. Porque da la casualidad que cuando yo necesito comenzar a hablar, empiezan a molestar. Es muy simple, el que moleste se va y después verá el video. Continuemos. Bien, entonces, esta es una situación en la que la suma de las dos fuerzas da cero y el cuerpo está estático. ¿Será suficiente con que la suma de las fuerzas dé cero para que el cuerpo esté quieto? ¿Qué les parece? Ahora sí los escucho.
¿Cómo es la pregunta? Si será suficiente con que la suma de estas dos fuerzas dé 0 para que el cuerpo esté estático, que no se traslade y no rote. Sí. Sí. Ya vamos a ver. Fíjense que acá tenemos más de 2 fuerzas. Tenemos 3. ¿Qué hice acá? Lo que hice fue reemplazar esta fuerza 2 por la 3 y la 4. Como ven, la 3 y la 4 sumadas, acá hay un paralelogramo, dan F2. Entonces, en lugar de la F2 puse F3 y F4. ¿Y qué pasa? El cuerpo continúa, ahí, el cuerpo continúa estático. Tenemos 3 fuerzas, donde la suma de las fuerzas da 0 y el cuerpo no se traslada y no rota. Da la impresión que con que la suma de 0 sea suficiente para que esté quieto el cuerpo. Veremos. ¿Y acá qué pasa? La suma de estos dos vectores, ¿cuánto da? 0. 0. Va a dar También 0. da 0, porque la dirección es paralela. La recta de acción de cada uno, entre ellos son paralelas, pero no es la misma línea de acción, no son colineales. Entonces, el cuerpo no se va a trasladar, pero lo que sí va a hacer es rotar. Entonces ya no va a estar estático. Entonces, que la suma de las fuerzas de 0 es necesario para que esté quieto, pero no es suficiente. ¿Por qué digo que es necesario? Porque acá, si estas dos fuerzas, por más que sean colineales, si una es mayor que la otra, el cuerpo se va a desplazar, se va a trasladar. Entonces, sí es necesario que la suma de las fuerzas dé 0, pero no es suficiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos una primera condición de equilibrio. ¿A qué le vamos a llamar equilibrio? Por lo pronto, para nosotros equilibrio va a ser un cuerpo que está en reposo. Después, en dinámica, en la unidad 3 vamos a volver un poco sobre esto del equilibrio. Pero por lo pronto, un cuerpo en reposo está en equilibrio. ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir lo que había dicho recién que se me cortó? Que por ahora, para nosotros, un cuerpo en equilibrio es un cuerpo que está en reposo. Pero no es la única forma de equilibrio que existe. Y lo vamos a ver después a eso. ¿Está bien? Bien, gracias, profe. Entonces, una condición necesaria para que un cuerpo esté en equilibrio es que la sumatoria de las fuerzas dé 0. Sumatoria vectorial de las fuerzas. Entonces, vimos acá los ejemplos que vimos recién. Estas dos, la suma es 0. Acá la suma de estas 3 es 0 y en estos dos casos el cuerpo está en reposo. Acá la suma es 0, pero el cuerpo no está en reposo, sino que va a rotar. Entonces, si la suma da 0, el cuerpo no se va a trasladar. Estará en equilibrio para la traslación, pero puede no estar en equilibrio para la rotación, como este caso. ¿Bien? Ahora, en este caso, ¿por qué, aparte de que por qué cuando la suma da 0, el cuerpo sí está en reposo? ¿Qué sucede en este caso? Que no sucede en este caso. ¿Cuál es la diferencia? Que la fuerza actúa en 2 puntos distintos. Acá también, mire, fíjense que acá está en este borde y acá tengo dos actuando en este borde. Claro, pero no están en la misma... No tiene la misma dirección y sentido. Acá tiene la misma dirección no. y sentido contrario. No, en la tercera. No, van de... Son No tiene la colineales. misma dirección y sentido. Ahí dijo algo alguien. ¿No son qué? Pero son colineales, o sea que no fueron en la misma línea. Ajá. Eso. ¿Y acá son colineales? Y no, pero la fuerza resultante de la F3, la F4, sí va a ser colineal con Ajá. F1.
no son colineales, pero ¿qué podemos decir que sí son qué? Acá. Fíjense este punto. Concurrente se podría decir. Exactamente. Si todas las fuerzas, si la suma da 0 y todas las fuerzas son concurrentes, estamos seguros de que el cuerpo va a estar en reposo. Y encima a ese cuerpo se le puede tratar como puntual, como una partícula. ¿Está bien? Sí. ¿Ven acá? Esta fuerza, si bien está aplicada acá, lo que importa es que sean concurrentes en un punto es la recta, la línea de acción de cada fuerza. ¿Por qué? Porque las fuerzas tienen una propiedad de transmisibilidad, o sea, se pueden desplazar libremente a lo largo de la línea de acción, de la recta. Yo lo puedo dibujar más acá. El efecto sobre este cuerpo, si yo a la fuerza F4 la aplico acá, o la aplico más acá, o acá en este borde, mientras tire para el mismo lado, el efecto va a ser el mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si las líneas de acción de las fuerzas, las rectas, todas se cruzan en un solo punto, estamos hablando de que todas las fuerzas son concurrentes, y entonces con que la suma de las fuerzas de 0 es suficiente para que el cuerpo esté en reposo. Y en ese caso al cuerpo se le puede tratar como si fuera una partícula. ¿Se entiende? Entonces, ejemplos en los que sucede esto son más simples de resolver que cuando sucede lo otro que ya vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es el concepto de peso de un cuerpo. Vamos a definir como peso de un cuerpo a la fuerza con que la Tierra atrae a dicho cuerpo hacia su centro. Por eso mismo, cuando soltamos en el aire, o si es posible en el vacío, un cuerpo, cae. ¿Por qué? Por la fuerza, por la atracción de la fuerza de la Tierra sobre el cuerpo, la atracción gravitatoria. ¿Bien? El cuerpo está formado por una cantidad muy grande de partículas. Acá las representé como cuadraditos, pero obviamente son mucho más pequeños y son muchas más. Cada partícula sufre la atracción de la Tierra. Si yo agarro y muelo la taza, esta taza está en una bolsa, cae entera. Si agarro a martillazo la bolsa con la taza adentro y después la suelto en pedacitos, cada pedacito va a caer también. O sea, cada pedacito sufre la atracción de la Tierra y tiene su propio peso. Y el peso es una fuerza, por lo tanto es un vector que actúa en dirección vertical y apunta hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Y el peso de todo un cuerpo es la suma de los pesos de cada una de las partes que conforman el cuerpo. Por otro lado, está el concepto de centro de gravedad. Fíjense que acá tenemos una taza que está en reposo. ¿Por qué? Si está en reposo, se supone que se está cumpliendo que la suma de las fuerzas es 0, porque ya vimos eso, es una condición. Y no está rotando. Entonces, ¿eso equivale a qué? A que es como si todo el peso, en lugar de estar distribuido, fíjense en el dibujo de la parte A, en lugar del peso de la taza estar distribuido en un montón de partecitas, es como si la taza fuera un cuerpo puntual y el peso estuviera en la misma dirección de la fuerza que está sosteniendo la taza. ¿Se entiende? Sí. Entonces, de alguna manera, es como que todo el peso estaría aplicado en alguna parte de la línea de acción esta. ¿Bien? Ahora, si rotamos la taza en otra posición, sucede lo mismo. El peso va a estar en alguna parte de la línea esta azul. Hace rato la teníamos, en el caso anterior, en la línea de puntos roja. Y ahí podemos ver que, como se supone que el peso está aplicado en las dos rectas, entonces el peso se comporta como si estuviera aplicado en un punto y como si toda la masa del cuerpo estuviera aplicada en ese punto, al que vamos a llamar centro de gravedad.
¿Se entiende? Es como que el peso está ubicado ahí. Y por eso la taza está en reposo. Siempre que la fuerza que yo aplique y el centro de gravedad estén en la misma línea, el cuerpo va a estar en reposo. Y que la fuerza que yo haga sea igual al peso. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí. Bien, entonces vemos que el centro de gravedad de un cuerpo es un punto imaginario de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales del cuerpo. Esta parte que está en rojo, vamos a leerla y después la vamos a entender. De tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que el producido por los pesos de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo. No se entiende todavía esto, ya vamos a ver qué significa momento después. Fíjense que la taza está en reposo y a partir de ahora para nosotros el peso es una sola fuerza que está ubicada en el centro de gravedad y está en la misma línea de acción de la fuerza que estoy aplicando. Entonces, si está en reposo, significa que la suma vectorial de la fuerza aplicada con la mano y el peso da 0. Como tienen sentido contrario, significa que la diferencia de los módulos da 0, o sea que los módulos son iguales. Entonces, ¿qué me permite asegurar esto? Que cuando yo estoy sosteniendo un cuerpo en reposo, a una cierta altura y no está apoyado en el piso, bueno, la fuerza que estoy aplicándole para sostenerlo es igual a su peso. El módulo de la fuerza que sostiene la taza es igual al módulo del peso de la taza. Esa es la conclusión que sacamos. Es algo medio obvio en la experiencia, pero es un punto de partida para lo que sigue. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Se entendió el concepto más o menos de centro de gravedad? Profesor, Sí, diga. esa línea que justo atraviesa la taza, que dice punto de suspensión 1 y dice línea 1, ¿esa Sí. línea puede representar alguna otra fuerza más? Que está actuando? No. Fíjese el color de la línea. Es la línea que se marcó cuando se hizo la primera ubicación. La taza se la agarró de esta forma. Claro. ¿Ve? Fíjese la parte de la abertura. Imaginemos que esta es la boca de la taza. Y después la agarramos de la otra orilla. ¿Ve? Sí. Y se traza esta línea azul. ¿Está bien? Ah, está bien. Entonces, en el cruce de esas dos líneas está el centro de gravedad. Ah, Si yo agarro bien. la taza y la cuelgo de otro lugar, la próxima línea también va a pasar por el mismo punto que el centro de gravedad. ¿Está bien? Sí. Bien. Profe, Sí, disculpe, hago una pregunta, o sea, digamos nada que ver, no sé si usted lo está grabando a esto o lo de graba acuerdo. aparte. Cuando lo estoy grabando en mi computadora, después lo subo y les comparto. Ah, bien, buenísimo. Así que no hace falta que lo graben con Zoom ni nada. Entonces, a ver. Bueno, sigamos. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es dibujarlo al cuerpo con todas las fuerzas que se ejercen sobre él. Bien, en el caso de la taza, sería la fuerza peso aplicada en el centro de gravedad y la fuerza que le estamos aplicando hacia arriba para sostenerlo. ¿Bien? Acá tenemos el tema de la partícula. La taza, desde este punto de vista, como las fuerzas estas son concurrentes, el peso y la fuerza aplicada, para nosotros, en esta situación, la taza se comporta como una partícula. ¿Está bien? Es lo que habíamos dicho. Si las fuerzas son concurrentes, estas son concurrentes porque se pasan por el mismo punto, el centro de gravedad, el cuerpo lo puedo considerar como partícula. ¿Está bien? Otro tema que hay que considerar es la tercera ley de Newton, el principio de acción-reacción. Esta ley dice que cuando un cuerpo actúa sobre otro realizando una fuerza, el segundo realiza una fuerza igual y opuesta sobre el primero. Una de las fuerzas se la llama acción y la otra reacción. O sea, acá tenemos un ejemplo. Esta persona está haciendo una fuerza sobre la pared. A esa fuerza le podemos llamar acción. Y la pared hace la misma fuerza en la misma dirección y sentido opuesto sobre la persona.
la fuerza que se llama reacción. ¿Cuál es acción y cuál es reacción? Eso es arbitrario. Si a una le llama acción, la otra se llama reacción. ¿Está bien? Acá hay otro ejemplo. Esta persona, para avanzar, hace fuerza con el pie sobre el piso. Empuja al suelo de nuestro pie. Entonces, este es el empuje que hace. El pie empuja hacia atrás al piso y entonces el piso empuja hacia adelante a la persona. Obviamente, el efecto de esta fuerza en el piso no es el mismo que el efecto de esta fuerza sobre la persona. Los efectos de una fuerza, más allá de lo que sea sacar de reposo un cuerpo, lo vamos a ver después en dinámica. Por ahora hemos dicho fuerza, magnitud física capaz de sacar de reposo un cuerpo que está en reposo. ¿Se entiende esto? El principio de acción-reacción. Sí. Una cosa muy importante que se suele confundir. La fuerza de acción actúa sobre un cuerpo, en este caso la pared, y la reacción actúa sobre el otro cuerpo. No se puede sumar una fuerza con la otra para decir que da cero. ¿Por qué? Porque no actúan sobre el mismo cuerpo. ¿Está claro? Actúan una sobre un cuerpo y la otra sobre el otro. Veamos un ejemplo acá completo de diagrama de cuerpo libre y el tema acción-reacción. Esta taza, de nuevo, está suspendida a través de una cuerda y esa cuerda está fijada a un techo. Techo, cuerda, taza. Bien. Vamos a hacer diagrama de cuerpo libre de cada uno de ellos. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Separar cada cuerpo y dibujar las fuerzas que actúan sobre cada uno. El primer cuerpo que vamos a ver es la taza, que está aquí. ¿Qué fuerzas actúan sobre la taza? El peso. ¿Quién le hace el peso a la taza? ¿Quién ejerce la fuerza peso? Y la gravedad, ¿no sería? ¿Y quién hace la gravedad? ¿La gravedad de quién? Del cuerpo. Cuerpo. No. De la Tierra. No. De la partícula. La Tierra. La gravedad de la Tierra atrae a la taza. Entonces, ¿quién la tira a la taza hacia abajo? La Tierra. ¿Quién hace la acción? Peso, la Tierra. ¿Dónde está la reacción al peso? Entonces. En la cuerda. Para arriba, en la misma línea. No. Digamos. ¿Qué dice el principio de acción-reacción? Alguien hace una fuerza sobre otro, el otro hace sobre el primero. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. ¿Quién hace la fuerza peso esta sobre la taza? ¿Quién le hace esa fuerza hacia abajo? ¿Quién la tira hacia abajo a la taza? La Tierra. Gravedad. La Tierra. La Tierra. Entonces, ¿qué le hace la taza a la Tierra? La reacción. La reacción. Hacia arriba. La trae hacia arriba. Lo que pasa es que el efecto de esa fuercita a la Tierra no le hace ni cosquilla, pero la fuerza está. ¿Está bien? Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Las fuerzas de acción-reacción se representan generalmente con la misma letra y con un asterisco, con una comilla de prima, P y P'. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué y qué características tienen las fuerzas de acción-reacción? Tienen el mismo módulo, ¿bien? Y la misma línea de acción. La línea de acción es la recta esta, y tiene el mismo módulo. Entonces, peso y peso prima, ¿por qué tienen el mismo módulo? Por principio de acción-reacción. ¿Está bien? Sí. Bien. Perfecto. Ya vimos la primera fuerza que actúa sobre la taza y dónde está la reacción. ¿Cuál es la otra fuerza que actúa sobre la taza? La tensión. La de la tensión de la cuerda que la sostiene. La tensión de la cuerda, que le dimos el nombre T1. ¿Quién le hace esa fuerza a la taza hacia arriba? La cuerda. Perfecto, la cuerda. ¿Qué le hace la taza a la cuerda entonces? La tira hacia abajo. La tira hacia abajo con esta fuerza que La es reacción. T1'. La reacción a T1 es T1' que está actuando sobre la cuerda. ¿Ven ahí? Sí. Sí, Entonces, T1 y T1' son iguales. ¿Por qué son iguales? Por principio de acción-reacción. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Acá Sí. tenemos un par de acción-reacción y otro par de acción-reacción. Ahora,
Supongamos que esta tasa está en reposo. Si la tasa está en reposo, ¿cómo es la sumatoria de T1 con P? 0. Cero. Que significa que los módulos son iguales. Entonces, fíjense que yo lo que estoy poniendo acá igual no son los vectores, sino los módulos, porque los vectores son opuestos, no son iguales. ¿Bien? El módulo de T1 es igual al módulo de P. ¿Por qué? Porque la tasa está en reposo. Si la tensión fuera mayor que el peso, ¿qué pasaría con la tasa? ¿Se elevaría? Exactamente. Eso lo vamos a ver en dinámica después. Y si fuera menor, bajaría. ¿Está bien? Sí. Pero como Sí, está en reposo, es igual. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bueno, ¿está bien, profe? La cuerda también es otro cuerpo. Y ese cuerpo está, ¿cómo también? Está, acá lo podemos ver, está en reposo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la cuerda? En este extremo, ¿qué fuerza actúa? Otra tensión. El peso de la taza. No es. No. Vamos a ser estrictos primero y después ya podemos decir eso. ¿Dónde está dibujado el vector? ¿Qué color es el vector peso de la taza acá? Yo lo dibujé de un color particular. Azul. Azul. ¿Y dónde está? ¿En qué cuerpo está actuando? En la taza. En la taza. El peso de la taza actúa en la taza, no en otro cuerpo. ¿Cuál es la fuerza que realmente está tirando de la cuerda hacia abajo? La tierra. No. La tierra actúa sobre la taza, habíamos dicho, ¿no? Ajá. Esta cuerda es una cuerda ideal que no tiene masa, por lo tanto no tiene peso. Vamos a despreciar el peso. ¿Cómo sería el caso? Este Reacción a la cuerpo es tensión. mucho más pesado que la cuerda esta. Entonces, el peso de la cuerda es despreciable. Vamos de nuevo. ¿Cómo se llama la fuerza que tira de la cuerda hacia abajo? Reacción a la tensión. No, El peso de la taza. no. La reacción de la taza a la cuerda. La reacción de la cuerda, la reacción de la taza a la cuerda, mejor dicho, muy bien, así es como usted dice, la reacción que hace la taza a la cuerda. ¿Por qué? Como la cuerda tira de la taza hacia arriba, la taza tira de la cuerda hacia abajo. Acción, reacción. Por eso se llama T1'. T1 era la fuerza de tensión de la cuerda sobre la taza hacia arriba. Como la cuerda tira hacia arriba con T1, la taza tira de la cuerda hacia abajo con T1', por acción-reacción. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí. Bien. ¿Qué hace una cuerda? Una cuerda ideal como esta, que no tiene ni masa y no es estirable, es inextensible, tiene la propiedad de transmitir la fuerza que se hace en un extremo hacia el otro. Entonces, ¿qué hace? Si tiro de una cuerda acá, en la otra punta la cuerda también tira de ese extremo. ¿Cómo tira? ¿De quién va a tirar? Del techo. Del techo. Esto debería llamarse al revés, tendría que llamarse T2', T2 y T2' acá. Acá lo vamos a cambiar. Vamos a ver si puedo corregir esto. Un segundo. Para que sea más consistente esto. A ver, ¿dónde está la gomita? Vamos a, para mí, que debería llamarse prima esta. A ver, ahí, en negro. Ahí sería. Entonces, acá aparece otra fuerza que tira hacia abajo. A ver, no, estaba bien porque esta fuerza se transmite al otro extremo. ¿Y sobre quién actúa? Sobre la cuerda. No. Como yo tiro de la cuerda de este extremo, la cuerda tira del otro extremo con el mismo valor. Entonces el asunto es que se transmite esa fuerza y la cuerda tira del techo hacia abajo. ¿Está bien? Sí. ¿Ahora sí? Bien.
Como la cuerda tira del techo con esta fuerza, ¿qué hace el techo sobre la cuerda? Como que la levanta hacia arriba, si no la cuerda se va Claro, hacia tira abajo. hacia arriba. Entonces, esta pareja de fuerzas, una está sobre el techo y la otra sobre el extremo de la cuerda, son una pareja acción-reacción. T y T2' son iguales por acción-reacción. Esta fuerza de una punta de la cuerda y de la otra punta de la cuerda son iguales, ¿por qué? Porque la cuerda está en reposo. Y si está en reposo significa que la suma de las fuerzas que actúan sobre ella es cero. Y además no tiene peso. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza que hace la cuerda acá? Las cuerdas ideales transmiten la fuerza de un extremo al otro. No hay diferencia de la fuerza de una punta y la otra, es una sola tensión. ¿Cuánto vale la tensión? En esta situación hemos dicho que la tensión es igual al peso. ¿Por qué? Porque la tasa está en reposo. En resumen de todo este análisis, ¿con qué fuerza, cuánto vale la fuerza con la que tira la cuerda del techo? Eso. Ahora es igual al peso. Bien. Pero ahí está el por qué. La tensión es igual al peso. Cuando tengo un cuerpo suspendido con una cuerda, ¿la tensión de la cuerda es igual al peso siempre o de qué depende? ¿De qué condición? ¿Por qué es igual la tensión al peso? Depende ¿Y de no si está en dependería de que esté equilibrio en o no. reposo? Exactamente, que esté en equilibrio, si está en reposo. Si está en reposo, sí. Pero si acelera hacia arriba, que no sabemos lo que es aceleración todavía, ya vamos a ver después. Si acelera hacia arriba, será porque la tensión es mayor al peso. Si acelera hacia abajo, es porque la tensión es menor al peso. Pero por lo pronto lo que nos interesa es como la tasa está en reposo, la tensión es igual al peso. Entonces, no es lo mismo decir el peso actúa sobre la tasa que el peso está tirando del techo. ¿Se entiende? Lo que tira del techo es la cuerda. ¿Está bien? No la tasa, ni el peso de la tasa. Lo que pasa es que la fuerza con la que está tensionada la cuerda es igual al peso, porque la tasa está en reposo, y por lo tanto la fuerza que tira del techo hacia abajo tiene el mismo valor del peso del cuerpo, pero no son la misma fuerza. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, Sí. ¿qué vimos acá? Diagrama de cuerpo libre, concepto, cuerpo con todas las fuerzas actuando. El par de fuerzas acción-reacción, P y P', T1 con T1', par de acción-reacción. Una sobre un cuerpo, la otra sobre el otro. Una sobre un cuerpo, la otra sobre el otro. Otro par de acción-reacción, techo, punta de la cuerda. Par acción-reacción. ¿Por qué son iguales? Siempre van a ser iguales, acción-reacción. Siempre van a ser iguales, acción-reacción. Siempre van a ser iguales, acción-reacción. Estas dos son iguales si la tasa está en reposo únicamente. Esta punta de la tensión de la cuerda y la otra punta son iguales siempre y cuando la cuerda esté en reposo, o puede que no esté en reposo, pero si la cuerda no tiene masa. Eso lo vamos a ver después en dinámica, no se preocupe. ¿Se entendió esto más o menos? ¿Para continuar? Sí. Bien. Vamos a ver un ejemplo, pero vamos a hacer una pequeña pausa de 1 minuto y ya seguimos. Ahí está. Ya seguimos. Me dan un segundo. Ya vengo. ¿Dónde está el coso este? Y vayan viendo si tienen alguna duda hasta
Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Así seguimos? No, profe. Bueno, continuamos. Continuamos la grabación. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo. No estoy compartiendo la pantalla todavía. A ver qué pasa con esto. Ahí. Ahora sí. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, acá tenemos un caso de la misma taza que está sostenida por una cuerda, esta, pero ya no está el techo acá, sino que ahora lo que tenemos dos cuerdas unidas acá en un nudo y sostenidas del techo, que están formando diferentes ángulos respecto del techo, 50 grados y 20 grados. Y como dato vamos a poner una tasa de 3 newtons. 3 newtons equivalen más o menos a una masa de 300 gramos aproximadamente. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Cuál es el problema este? ¿Qué tenemos que calcular? La tensión de cada cuerda. Fíjense que acá tenemos 3 cuerdas. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Paso 1, identificar cada cuerda con un número. A esta cuerda que sostiene la taza le llamo cuerda 1, esta que está de este costado cuerda 2 y del otro costado cuerda 3. Como segundo paso, vamos a analizar la cuerda 1. ¿Por qué la cuerda 1? Porque la que está vinculada a la taza que está en reposo. La taza está en reposo sostenida solo por la cuerda 1, por lo tanto la tensión de la cuerda 1 es igual al peso de la taza. Esto ya es lo que vimos hace rato, ¿sí? ¿Está claro eso? Entonces la tensión 1 es el peso, es 3 newton. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, ya tenemos ahora este peso. Vamos a analizar el nudo que une las 3 cuerdas, marcado en azul acá. Ahí. Vemos que cada cuerda tira del nudo con una fuerza igual a su tensión. Fíjense que yo ya dibujé en negro el vector fuerza-tensión 1, porque sé que vale 3 newton. Tira del nudo hacia abajo. Y a estos dos los dibujé en rojo porque no conozco su valor todavía. Para mí son incógnitas. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Vamos a identificar los ángulos que determinan la dirección de cada vector tensión. Entonces, para eso yo tracé este par de ejes. El eje Y coincidente con la vertical esta de la cuerda del peso de la tensión, de tensión 1, y de una perpendicular. Fíjense que este ángulo 20 grados es el mismo que está acá, por alternos internos. Lo mismo sucede con este 50 que está acá y este 50 que está acá. ¿Cuáles son los ángulos del vector? T3. El vector T3, 20 grados. 20 grados, y el ángulo, si lo vamos a representar el vector T2 como ángulo, como módulo y ángulo, ya vamos a ver. ¿Cuál es este? ¿Cuánto hay de acá hasta acá? 150. No. Acá marqué algo de más, me parece que marqué de más. Lo que quería medir es... Hasta ahí, no sé por qué marqué tanto. Algunos errores tengo. Ahí. Ahí hay 130. De acá hasta ahí, porque esto es 50, ¿está bien? ¿Se entiende, no? Sí. Sí, profe. Bien. Sigamos. Y acá no sé por qué marqué de nuevo esto. Marqué una copia. Perdón. Hay algunos pequeños errores de edición acá. Ahí estamos. Bueno. Vamos a ver lo siguiente. Como decía acá.
el nudo central está en reposo y todas las fuerzas que actúan sobre él son concurrentes, que son T1, T2 y T3. Por lo tanto, la suma vectorial de las tres fuerzas, T1, T2 y T3, esto debería estar en rojo. Me parece que lo puedo poner en rojo. Esto estaba en rojo, no sé qué pasó. Ahí. La suma vectorial de estas tres fuerzas, fíjense que pongo vector acá, vector y vector, tiene que ser 0. Entonces, en el paso 5, desarrollamos la ecuación vectorial esta, T1 más T2 más T3 igual a 0. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Estamos sumando vectores. Escribimos cada tensión con versores, versor I y J. Entonces, T1 es un vector que tiene componente X, ¿cuánto? 0, versor I. Y en el eje Y, ¿cuánto tiene? Menos 3 newton. ¿Por qué? Porque apunta hacia abajo. Menos 3 newton versor J. ¿Se entiende? Ahí la notación está. Sí. Ya vimos la clase anterior de vectores. T2, esto que está acá, ¿cómo descomponíamos un vector? Con el módulo, la componente es módulo coseno del ángulo, más módulo seno del ángulo la otra. ¿Qué ángulo? El ángulo medido desde el eje X. ¿Cuál es el ángulo de T2? 130 grados. ¿Está bien? Sí. Por eso, T2 es T2 coseno de 130 grados en el eje X, más T2 seno de 130 en el eje Y, versor J. Y lo mismo hacemos con T3, donde el ángulo de T3 es 20 grados. Y fíjense que suma en todos lados. Los signos acá de las componentes van a salir después con los ángulos, con los signos de los cosenos o senos que salgan. ¿Y qué hay que hacer después? Y sumamos estos tres vectores, ahí los tenemos de nuevo. ¿Cuánto es T1 más T2 más T3? Por lo que habíamos dicho, el nudo está en reposo. 0. ¿Cuánto es? 0, lo que dice acá. ¿Cómo se suman los vectores? Se suman todas las componentes X por un lado, versor Y, y todas las componentes Y por el otro, versor J. Entonces sume 0 más T2 coseno de 130 más T3 coseno de 20, que es lo que tengo dentro de este paréntesis, ¿lo ven? Ahí. Y sume menos 3 más T2 seno de 130 más T3 seno de 20, versor J. Entonces me queda esta ecuación que está acá. Y si tiene que ser 0, la única forma es que cada una de estas partes, la componente Y y la componente J, en el eje X y en el eje Y, sean 0. Entonces, de una ecuación vectorial que habíamos partido, que era esta, terminamos obteniendo estas dos ecuaciones algebraicas. Esta y esta, que yo las vuelvo a escribir acá. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las ecuaciones son T2 y T3. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿cómo más puedo escribir esta ecuación? Fíjense que el vector T2, yo puedo sacar la componente X de qué manera. Poniendo T2 coseno de 130 o directamente poniendo menos T2 coseno de 50. ¿Ven acá? Ujú. Entonces, pueden ponerlo así, con el ángulo como más, con el ángulo medido desde el eje X, el ángulo completo. Esto está, el dibujito de nuevo, me pasé de largo acá con la azul. Profesor, Sí, diga. el ángulo que considera T2 no tendría que ser respecto del eje X, o sea, tendría que ser 150 grados. ¿Por qué 130? Desde acá arranca. Es que creo que lo cuenta el 20 que está abajo en verde. Aparte, pero ya está contado ahí en los 130. Claro.
El ángulo se mide desde el 0, desde el eje X, de acá del horizontal, por eso sale de acá el azul, de aquí abajo. Ah, pues entonces que he contado mal. Yo creía que me estaba considerando el 20 grados. 130 más 50 son 180. Entonces significa que de acá hasta acá, o sea, en realidad tengo 180 en total, si le saco estos 50 significa que acá hay 130, de ahí salen los 130. Ah, bien, listo. Entonces, ¿cómo saco la componente X? T2 coseno de 130, la componente Y T2 seno de 130, así. O si quieren usar el 50 pero ya tienen que poner el signo ustedes a mano. La componente X es negativa, la componente Y es positiva, que es lo que está aquí. Esta alternativa. Esto vamos a ver cómo queda. Tenemos el sistema de ecuaciones este. Yo voy a mantener la primera forma, que era con el ángulo completo desde el eje X. Y vuelvo a borrar esto que está de más acá. Ahí. Este es mi sistema de ecuaciones. Esto ya es álgebra. Hay que resolver. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitos. Sí lo puedo resolver. ¿Cómo hago? Por ejemplo, puedo hacer de la ecuación 1, despejo T2. Esto pasa para allá con un negativo y pasa dividiendo el coseno de 130. Me queda esta expresión. Y a este T2 lo voy a reemplazar en la ecuación 2. En vez de poner T2 voy a poner esto, que es menos T3 coseno de 20 coseno de 130 por el seno de 130 que está acá. Más T3 seno de 20 es esto. Igual, este 3 newton lo paso para allá, igual a 3 newton. De ahí, directamente saco factor común T3 seno de 20 menos esto. Y me termina dando este valor. 3 newton dividido eso, me da T3 igual a 2 newton. Y recordando que T2 era T3 por coseno de 20 sobre coseno de 130, me queda T2 igual a 3 newton. Entonces, acá tengo ahora el resultado de cada una de las tensiones. En la práctica, ¿cómo van a hacer esto? Que lo van a ver en la clase práctica seguramente, es que este nudo está en reposo, la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. Entonces van a terminar escribiendo estas ecuaciones directamente, ustedes sin hacer todo el desarrollo teórico previo. Van a decir, bueno, en el eje X, ¿qué tengo? Positivo, para este lado, T3 coseno de 20. Y negativo, T2 coseno de 50. Esto en el eje X. Y en el eje Y, ¿qué tengo? Positivo. T2 seno de 50. T3 seno de 20, tiene componente hacia arriba. Y negativo, los menos 3 newton estos. Y ahí obtienen esta ecuación. Pero lo demás es de dónde sale. O sea, esto es lo que van a hacer en la práctica directamente. Y de ahí van a resolver el sistema y le va a dar lo mismo. ¿Alguna pregunta? No. ¿Vieron algo de esto en el curso de ingreso? Algo. Bien. Bueno, es importante el tema de vectores previo a esto, por eso... Profesor, Sí. lo único que faltaba en el curso de ingreso era momento. Bueno, ahora pasamos a esa parte. Continuamos entonces. Hasta acá vimos ejemplos en los que las fuerzas actuantes sobre el cuerpo eran concurrentes y la sumatoria daba 0 y por ello el cuerpo estaba en equilibrio. ¿Bien? O sea que el cuerpo se podía tratar como puntual o partícula. La pregunta es, ¿será posible que si la sumatoria de fuerzas actuantes da 0, pero las fuerzas no son concurrentes, el cuerpo está en equilibrio? ¿Qué opinan? Puede que No sí. sé. Puede que sí, puede que no. Son casos variados. Exactamente, así es. Vamos a hablar de la segunda condición de equilibrio. Y vamos a definir primero
el concepto de momento de una fuerza respecto de un eje. Acá tenemos un cuerpo similar al anterior, un cuerpo plano, donde hay un eje O que es perpendicular, y es como, imaginen que es una madera cortada, chatita, que tiene un agujerito y un clavo ahí, y puede girar libremente. Ahí tenemos trazado un vector R, que sale desde ese origen O, ese eje O, a un punto A, un punto cualquiera. Acá nos faltó dibujar una cosita que es en verde, esto. Ahí. El vector R indica un punto A en el cuerpo. Y en ese punto A vamos a aplicar una fuerza F. ¿Qué efecto va a producir en este caso? Acá no va a producir ningún efecto, porque acá, como esto hay un clavo, va a reaccionar esto y va a traccionar para el otro lado y no va a permitir que se traslade. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sin embargo, ¿qué pasa si cambio el ángulo de la fuerza respecto de la línea esta? ¿Empieza a rotar? Empieza a rotar. Y vamos a ver que el efecto de rotación es mayor si aumento el ángulo. Y llega a ser ahí mayor todavía. Si me paso con el ángulo, ¿qué pasa? ¿Puede empezar a rotar para el otro lado? Pues, no. ¿No? Mira. Sí, Fíjense el tamaño de la línea, la flechita curva amarilla que hago. Reduce la fuerza. La fuerza. No, la fuerza sigue siendo la misma. En ningún momento cambia la fuerza F. Fíjense que el mismo vector. Cambia Nada más que ahí cambia la orientación, puede ser negativo o positivo. Si vimos un momento, profe, en el cursillo. No, nosotros no. Ah, Pero no, entonces, esto no es negativo. En ningún momento deja de... A ver, acá cuando hablemos de positivo o negativo en las rotaciones, gira en un sentido antihorario u horario. Cuando es antihorario es positivo. Antihorario le vamos a llamar positivo. Eso es arbitrario, ¿no? Pero nosotros le vamos a llamar positivo. Ahora, ¿qué pasa si me paso de 90 grados ahí? Fíjense el tamaño de la flecha amarilla. La curva, la flecha gruesa. Si se puede llamar flecha curva, no sé cómo se puede llamar eso. ¿Pero qué representa la flecha amarilla? El efecto de rotación que provoca esta fuerza en el cuerpo. Bueno, entonces sigue rotando. Sí, pero fíjense que ahí aparece, y si ahí, ¿por qué? ¿Es más grande el efecto cuando cambia el ángulo o no? Sí, es más grande. En 90 grados el efecto es mayor, y si me paso vuelve a ser menor. O sea que el punto máximo sería 90. Exactamente. A 90 grados es mayor el efecto. La causa que provoca ese efecto le vamos a llamar momento de la fuerza. La fuerza en sí es la misma. Entonces yo no puedo decir que la fuerza por sí misma es la que produce el efecto. La fuerza y la forma de aplicar la fuerza es la que genera el efecto de rotación. ¿Está bien? Y el efecto de rotación obviamente va a depender de la fuerza. Mientras mayor sea la fuerza, mayor va a ser el efecto, pero también depende del ángulo. Y cuando el ángulo es cero, el efecto es cero, no hace nada. Y empieza a aumentar, aumenta el ángulo, aumenta el efecto hasta 90 grados. Si me paso de 90, acá faltaría un dibujito donde si aumento más el ángulo, la fuerza tendría que estar acá en contra y volvería a ser similar al cero, pero para el otro lado, ¿está bien? Si pongo 180 grados, dejaría de rotar de nuevo, ¿está bien? Sí. Entonces, la función que tiene esa característica, que con 0 es 0 y con 90 es máximo, ¿cuál es? ¿Un momento de la fuerza? No, el seno, la función seno. Al seno, claro. Exactamente. Y vamos a definir acá momento de esta fuerza F respecto del eje que pasa por el punto O, que lo vamos a escribir de esta manera, momento de la fuerza F respecto del eje que pasa por el punto O, al producto vectorial del vector R por F.
¿Qué es R? El La vector que rotación. indica el punto de aplicación donde estamos aplicando la fuerza respecto del eje. Y F es la fuerza. El momento de fuerza va a ser positivo si el efecto de rotación es antihorario y negativo si es horario desde el punto de vista que tenemos nosotros. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí la definición? O sea, si fuera al revés, daría lo mismo igual, ¿verdad? No entiendo si fuera al revés qué cosa. O sea, si fuera el positivo o negativo, caso contrario, que yo quiera decidir que si es horario es positivo, si es antihorario negativo, ¿daría el mismo resultado? Ya llegamos a la conclusión de eso, depende, porque en dinámica va a depender. Todo es cuestión de cuando uno diga positivo o negativo, mientras uno aclare antes a qué se refiere con eso y quede claro, no hay drama. Es una convención el tema del signo, pero lo importante es que puede diferenciar uno del otro y saber cuál es cuál, nada más. ¿Sí? ¿Qué módulo tiene el producto vectorial? El módulo Otro vector. es un vector que tiene un módulo. ¿Cuánto vale el módulo? Módulo de uno por módulo del otro por el módulo del seno del ángulo que forman. Como ven acá, el ángulo que forman es ese. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sí. Vamos a escribir esto cambiando el orden. No va a cambiar el resultado, es una multiplicación. Pongo F primero y R seno de teta acá. Fíjense que la línea de acción de la fuerza es esta. Bien, la proyecto a la línea de acción de la fuerza. El ángulo teta es este. Ese ángulo es el mismo que está acá. ¿Está claro? Porque son opuestos por el vértice. Y si esto es R, esto es teta, y yo acá trazo una perpendicular a la línea de acción que pase por este punto, y yo tengo un triángulo rectángulo acá, ¿bien? Donde esto es el cateto adyacente a teta, este es el cateto opuesto, y esta es la hipotenusa, ¿bien? Por lo tanto, este cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa R por el seno del ángulo teta. R seno de teta es este segmentito que está acá, que es un segmento que sale perpendicular de la línea de acción de la fuerza, acá hay 90 grados, y pasa por el eje. Y ese segmento, esa distancia, se llama brazo de palanca de la fuerza F respecto del eje que pasa por el punto O. ¿Está bien o no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Podemos escribir fácilmente que el momento de la fuerza F respecto de este punto, del eje que pasa por el punto O, es el módulo de la fuerza por la distancia que hay de la línea de acción de la fuerza al eje. ¿Se entiende? Esta es la forma práctica en la cual vamos a hacer. Y si el sentido de rotación que generaría en el cuerpo es positivo, es antihorario, le vamos a llamar positivo, y si es horario, negativo. ¿Alguna pregunta? Esta es la forma práctica, no esto, no van a usar esto en la práctica. En la práctica van a hacer esto. Módulo de la fuerza por el brazo de palanca. ¿Qué es el brazo de palanca? Prolongan la línea de acción de la fuerza y miden qué distancia hay de esa recta al eje. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Eso es momento de la fuerza. Entonces la segunda condición de equilibrio, para que el cuerpo no rote, es que la sumatoria de los momentos de toda la fuerza actuante sobre el cuerpo debe dar 0. O sea, los efectos de tender a hacer rotar el cuerpo de una fuerza con otra se tienen que cancelar. Entonces, si la sumatoria de fuerza, de los momentos de fuerza es 0, acá me olvidé de poner el signo de vector. El cuerpo va a estar en equilibrio en la rotación.
desde el punto de vista de la estática, no va a rotar. O si no, va a rotar con velocidad angular constante, pero eso lo veremos después, más adelante, en otra unidad. Por lo pronto, para la estática, lo que a nosotros nos importa es que la sumatoria en momento de 0, entonces el cuerpo no va a rotar. Entonces, resumen de las condiciones de equilibrio del cuerpo rígido, son dos. La primera condición, que la suma de las fuerzas de 0. El cuerpo va a estar en reposo, en equilibrio, en la traslación, no se va a trasladar. Y la segunda condición es que la sumatoria de los momentos de fuerza de 0. En ese caso el cuerpo va a estar en equilibrio de rotación. ¿Se entiende esto? Este es el resumen. Y, por supuesto, ahora vamos a ir a un ejemplo. ¿Alguna pregunta? No. Y acá un ejemplo práctico. Tenemos una varilla de longitud L igual a 1,80 m. Esta varilla que está acá. Y tiene una masa de 6 kilogramos. Está unida a una articulación, el punto O de la figura. Ahí tiene un eje. ¿Bien? La varilla se mantiene inclinada mediante un cable de acero que está aquí arriba, unido a la pared. Esta es la pared. El ángulo entre el cable y la pared, es 50 grados, y el ángulo entre el cable y la varilla, es 60 grados. Un contrapeso de 4 kilogramos, que está acá, cuelga del extremo opuesto de la varilla. Bueno, lo que hay que hacer es dibuje diagrama de cuerpo libre para la varilla, calcular la tensión en el cable y las componentes rectangulares de la reacción en el punto O. Ya veremos qué es eso. Acá, en este ejemplo, tenemos los resultados para después verificar. Si lo hacemos bien, nos tiene que dar esto. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a marcar los ángulos. El ángulo entre el cable y la pared es 50 grados. Este es el cable, esta es la pared, 50 grados. ¿Bien? Este es el cable. Y el ángulo entre el cable y la varilla, este es el cable, esta es la varilla, es 60 grados. El contrapeso es de 4 kilogramos. El peso de un cuerpo lo van a sacar, después vamos a ver bien en dinámica, la masa por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, nos da 39,2 newton el peso de este cuerpo. Y acá está, en el centro de esta varilla homogénea, está el centro de gravedad, está actuando el peso de la varilla. El vector peso de la varilla, como la masa de la varilla es 6 kilogramos, ya vamos a ver después acá en otra diapositiva tengo el cálculo. ¿Qué va a ser? 6 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a dibujar también acá las fuerzas que actúan sobre la varilla, porque es el diagrama de cuerpo libre de la varilla. La primera fuerza que vamos a dibujar cuando tenemos un cuerpo, para no olvidarnos, es su propio peso, que es hecho por la tierra sobre la varilla. Acá hay una tensión de la cuerda que sostiene este bloquecito, que ya sabemos que tiene el mismo valor del peso del cuerpo. Yo voy a poner P1 acá. Pero ya sabemos que es una tensión la que tira de acá, que tiene el mismo valor del peso del cuerpo este. ¿Está claro eso? Esto y estos son datos, porque yo conozco el peso de la viga, de la varilla, y el peso del bloque. Lo que es incógnita es la tensión de la cuerda. ¿Qué dirección tiene la tensión de la cuerda? La misma dirección en la cual la cuerda está tensa, no puede tirar para otro lado, tiene que tirar en la misma dirección de la cuerda. Dibujo la tensión, en este caso en rojo porque es incógnita. Y esto, que le vamos a llamar reacción, ¿por qué se llama reacción? La madera, la varilla, no madera, la varilla, que no sé si es metálico, de qué es, la varilla, hace fuerza sobre el eje sobre el perno que sostiene ahí. Como la varilla hace fuerza sobre el eje hace fuerza sobre la varilla, reacciona. Se le llama reacción, le podríamos dar otro nombre, pero R. Yo no sé en qué dirección ejerce la fuerza del eje sobre la varilla,
Como no sé, voy a descomponer esa fuerza en dos, en una componente X y una componente Y, que las dos son incógnitas. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? La tensión del cable y la componente X y la componente Y de la reacción, que es dato el peso de la varilla y esta fuerza. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Qué vemos de particular acá? No son concurrentes todas las fuerzas. ¿Está bien? Estas dos son concurrentes. Estas dos sí, pero el peso este no. ¿Lo puedo tratar como partícula del cuerpo con la sumatoria de fuerza y nada más? No, porque esta no es concurrente. Lo vamos a tener que tratar como cuerpo rígido. Acá vamos a marcar los angulitos estos para poder utilizar después en las descomposiciones. Si tiro una horizontal por acá, fíjense que si esto es 50 grados, esto con este angulito tiene que dar 90, por lo tanto este de acá es 40 grados. ¿Está claro eso? 40 más 50, 90. Sí. Como entero es 60, y esto vale 40, este de abajo tiene que ser 20. Por lo tanto, este también es 20. ¿Está bien? La deducción de los ángulos. Y ahí tenemos ya la varilla más despejada con las fuerzas que actúan. Vamos a trazar estos ejes para poder hacer los cálculos y tener un sistema de referencia adecuado para indicar cuándo es positivo, cuándo es negativo y en qué sentido es horario positivo y antihorario negativo. Ahí. Y vamos con la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Entonces la sumatoria en la dirección del eje X tiene que ser 0. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Todas las que tienen componente horizontal. Como positivo tengo Rx, ¿bien? Pongo Rx. Y negativo tengo la componente de esta tensión que tira para acá, que es T por coseno de 40 y es negativo. Por eso pongo menos T coseno de 40 grados. Fíjense que ahí ya yo usé este ángulo y puse el signo a mano, como les decía hace rato. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Y por otro lado, la sumatoria de fuerzas en el eje Y también tiene que ser 0. Entonces, ¿qué tengo como fuerza positiva? RI y la componente vertical de T hacia arriba, que es T por el seno de 40, más T seno de 40, y hacia abajo tengo menos P1 y menos P2, donde P1 era 4 kilos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, 39,2 newton, y P2, que era el peso de la varilla, 6 kilos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, 58,8 newton. Esto, P1 más P2, bueno, ahí reemplazo los valores, RI, T seno de 40, y estos dos juntos dan menos 98 newton, ¿bien? ¿Y qué tengo? Una ecuación 1, una ecuación 2. ¿Cuántas incógnitas tengo? Hasta acá. ¿Cuántas incógnitas ven? 3. 3. Rx, Ri y T, y solamente tengo dos ecuaciones. Necesito una tercera ecuación que la voy a sacar de la suma de la segunda condición de equilibrio, que es la sumatoria de momento igual a 0 respecto de un eje que tiene que ser cualquier punto. Yo puedo sacar sumatoria de momento respecto de cualquier punto y tiene que dar 0 si el sistema está en reposo. Como los momentos se calculan como la fuerza por la distancia al eje, yo voy a tomar el eje en este punto. ¿Para qué? Para que la distancia al eje de esta fuerza y de esta fuerza, que son desconocidas, me dé 0 y se anulen en la ecuación. Ya vamos a ver. Acá lo que hice fue transcribir las otras ecuaciones que ya vamos teniendo para pasarlas en limpio. Y acá sí viene la parte de las distancias de cada fuerza al eje. Fíjense que este es el peso de la varilla. De la línea de acción al eje, la distancia es esta. ¿Bien? Es el segmento. ¿Ven la flechita del mouse? Sí. Bueno, esta distancia, que yo le llamo D de peso 2. D de peso 2. ¿Cómo lo calculo?
la mitad de la varilla, L sobre 2 por coseno de 20 grados, es esta distancia. L sobre 2 coseno de 20 grados. Y da 0,85 metros. Para esta fuerza, la distancia al eje es todo esto, que yo la marqué acá. La distancia de peso 1. Esta es la distancia. ¿Cuánto vale? L coseno de 20 grados. 1,80 m por coseno de 20 grados es 1,69 metros. Ya tengo la distancia de esta, la distancia de esta. Y la distancia que está faltando es la distancia de la tensión al eje, que sería a 90 grados de la dirección. Aquí 90 grados, paso por acá. Esta distancia. ¿Cómo la calculo? Y bueno, veamos los ángulos. Acá tengo, ¿cuánto tengo en total? 40 más 20, 60. Esto es 90, tiene que ser que esto es 30. Y esto es L, entonces L por coseno de 30 me da esta distancia, ¿está bien? Ajá. L coseno de 30, ¿lo ven ahí? L coseno de 30. Bien, ya tengo todas las distancias. Y ahora voy a desarrollar la ecuación de la sumatoria de momentos igual a 0. ¿Cómo era? Cada fuerza multiplicada por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca de RI? ¿Qué distancia al eje tiene RI? La misma que RX. ¿Y cuánto es? 0. 0, porque pasa por el eje. Entonces, por 0 y por 0. Entonces se me va a ir de la ecuación esto. Y tengo dos incógnitas menos en la ecuación, ¿se entiende? Por eso puse el punto ahí y no en otro lado. ¿Está bien? Ajá. Vamos después con P2. ¿Qué signo le damos al momento? P2, ¿qué sentido de rotación le daría a la varilla? Negativo. Negativo. Entonces, menos P2 por su brazo de palanca. P2 por la distancia de P2. Y lo mismo con P1, que tiene para el mismo lado, menos P1 por su brazo de palanca. Y la tensión, sentido para el otro lado, positivo, más tensión por el brazo de palanca de tensión, o sea, la distancia de tensión al eje. Que ojo, no es esto, ¿no? La distancia es perpendicular, ahí es esta. Reemplazando valores, van a poner, esto se va, esto es 58,8 por 0,85, 39,2 por 1,69, está desarrollo todo eso, y me queda esta ecuación que quedó acá, ahí. Fíjense que al irse RI, me queda una sola incógnita en esta ecuación que es T, que es esta ecuación. Y de ahí despejo T. Esto pasa positivo, dividiendo en esto, me queda que la tensión es 74,5. Con los decimales que puedo haber cometido alguna diferencia, era 74,4. Me coincide la tensión. ¿Bien? ¿Qué hago con esa tensión? Reemplazo en la ecuación 1 y voy a despejar Rx. En vez de poner T, pongo menos, tengo Rx menos 74,5 coseno, despejo Rx me da 57 newton, que me coincide con lo que decía acá el enunciado. Y si agarro la tensión y la reemplazo en la ecuación 2, voy a poder despejar la RI. Reemplazo valores y obtengo RI igual a 50,1 newton, que es 50,2, prácticamente lo mismo. ¿Se entendió? Razón. Profe, ¿puedo explicar cómo sacó el DP2 hace rato? P2. DP2. DP2. Bien, la distancia de la fuerza. Primero, ¿cuál es? La línea de acción es esta recta, ¿sí? Sí. El eje es este, la distancia tiene que ser a 90 grados. De acá hasta ahí. Esto, ¿está bien? Ajá. Yo lo marqué acá la distancia, pero es esta. Es lo mismo. ¿Está bien? Sí. Sí. Acá tengo un triángulo rectángulo. Sí. ¿Qué largo tiene la hipotenusa hasta acá? Si todo esto es L, y este es el peso que está en la mitad de la barra. Con razón, por eso pone sobre 2. L sobre 2 coseno de 20 grados me da esto. ¿Está bien?
Ya. Gracias. Ahora sí. Al menos eso entendí. Lo otro es lo mismo, solo que con el L entero, es esta la distancia. Y la otra distancia es de la recta de la tensión a 90 grados pasando por el eje. Es esto. Como habíamos marcado que esto era 40 y esto 20, significa que todo esto es 60, que eso estaba en el enunciado. Esto era 60. Y esto es 90, significa que aquí hay 30. Y este cateto de este ángulo, de este triángulo rectángulo, es L por coseno de 30 me da esto, que es la distancia de la tensión. ¿Está bien? Sí. Bueno, hasta ahí llegamos con el tema estática. En la parte práctica ustedes van a ver muchos ejemplos de esto, pero van a aplicar los mismos conceptos. Sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Los casos en los que todas las fuerzas sean concurrentes, con que la sumatoria de fuerzas sea 0 es suficiente para que el cuerpo esté en reposo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, voy a detener la grabación ahí. Ya se está grabando y después les voy a pasar el tema este ya grabado para que lo repasen. Recuerden que mañana van a tener práctico de esto, así que después ya lo voy a subir el video para que lo vean, apenas se termine de subir, se los comparto. ¿A qué hora? ¿Y usted ¿Qué un práctico como el anterior para hacerlo y luego se lo sube o...? Sí, ustedes ya tienen que hablar con el profesor de práctica, él les va a dar algunos ejemplos. ¿Qué es lo último que vieron con él? Vectores, ¿así es? La última clase no pudimos tener por algún inconveniente que tuvo él, pero subió algo grabado de otra clase. Bueno, ustedes en teoría, ya depende de él, si termina con alguna cosa de vectores o arranca ya con estática, eso ya lo va a manejar él. Yo doy por terminado la parte teórica de estática. Él continúa con la parte práctica, ejemplos, ejercicios, les hará alguno y ustedes hacen el resto. De eso se trata. Y la próxima semana vamos a empezar con la unidad que sigue, que es de cinemática. ¿Está bien? Ya empezamos a acelerar la marcha. Bueno, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Aprovechen ahora, tenemos tiempo. Ya subió todo lo otro, ¿verdad, profe? Sí, está subido. Vayan viendo los videos, repasen. Ya mismo lo pongo a subir a este y se los comparto apenas se termine de subir más tarde. ¿Lo pueden ver bien a los otros videos en YouTube? ¿Se les parece mejor así? Sí, se lo ve bien. Bueno, este es el formato que vamos a usar y yo en el Teams lo único que voy a poner ahí en el ¿cómo se llama? En el blog de notas, hacer los links a la clase en video y a un PDF, digamos, pero no voy a escribir más ahí. Me resulta más cómodo esta pizarra, digamos. Yo la preparo con anterioridad, ahora en la semana voy a preparar la de la semana que viene y así el lunes vamos a hacer más dinámico también. Bueno, si no tienen preguntas, los dejo libres para que puedan ir repasando. Gracias, profe. Hasta luego. No, profe. Chao, profe, gracias. Chao.